Buenas noches. Mi nombre es José Luis Cortés Arriaga y me encuentro cursando la materia de Derecho Penal, Delitos y Penas en la Universidad Laboral de la Ciudad de México, con la matrícula MX003537 y la clave COJO 1269. En este momento me voy a referir al caso de Joao Malek y las dos vidas que costó. Así se titulan a este artículo. Que es un problema para solucionar. El día domingo 23 de junio de este año 2019, en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, ocurrió un accidente automovilístico ocasionado por el futbolista mexicano Joao Malek, quien juega en la tercera división de una filial del Sevilla en España. El auto deportivo Mustang del futbolista golpeó la parte trasera de un Aveo en el que iban dos personas de nombre Fernanda, de 26 años, y Alex, de 33, que eran una pareja que iban en el carro que chocó Malek y que fallecieron por esta colisión. Al analizar el escenario del problema planteado en los dos videos que nos fueron encargados, las preguntas que debemos resolver es si ha violado alguna norma o ley, en este caso el conductor. Todos los reportes apuntan a que Joao Malek iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. En el capítulo 2 del Código Penal Federal, que dice en el artículo 302, comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro y que a la luz del derecho penal clasifica el acto como homicidio, no intencional o culposo. El sujeto del delito no tenía la intención de matar al afectado, sin embargo lo privó de la vida mediante la negligencia. En el mismo Código Penal, del artículo 307 en adelante, se describen las siguientes penas para el homicidio culposo, hasta la cuarta parte de la pena que se asigne al tipo básico doloso, es decir, la pena asignada al homicidio simple intencional, cuya penalidad se estima de 12 a 24 años, y de pena privativa de la libertad, que es aquella en donde el sujeto activo del delito no goza de su libertad. Dicha pena se purga en centros de readaptación social y son comúnmente llamadas cárceles. B. Existen elementos para que podamos calificar este hecho como un delito del orden común. Joao Malek iba en exceso de velocidad, insisto, y en un estado de ebriedad. A través de unas historias de Instagram se le pudo identificar que el jugador se encontraba con sus amigos en un antro de la ciudad de Zapopan en la madrugada, horas antes de que ocurriera el accidente, bebiendo bebidas alcohólicas. En principio, la definición de delito, como cualquier acción u omisión que ejecuta una persona física en perjuicio de otra y que es contraria a lo que se establece en las normas penales. En este caso, como se comentó anteriormente, se clasificaría como homicidio no intencional o culposo. La acción en la que el sujeto del delito no tenía intención de matar al afectado y sin embargo lo priva de la vida mediante la negligencia. La pregunta C, que dice, ¿usted pondría una sanción y con base en qué? En principio podríamos afirmar que en la acción en que se suscitó el delito de homicidio se dan los siguientes elementos. Tipicidad se da cuando la conducta de la persona física encaja en la hipótesis que se encuentra contenida en la legislación penal. B. Antijuridicidad es todo aquello que va en contra de lo establecido por la norma jurídica, la conducta contraria a la ley. C. Culpabilidad, que es la relación que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho y comportamiento. Es la imputación de la conducta hacia un sujeto. D. Punibilidad, que es la amenaza de una pena que establece la ley para que sea impuesta por el órgano jurisdiccional al acreditarse la comisión de un delito. En los hechos, la autoridad, en este caso, representada por el juez encargado del caso, determinó como legal la detención del futbolista y le fijó una prisión privativa por 6 meses ante el riesgo de que abandonara el país, abandonara México por sus compromisos deportivos. D. Usted no pondría una sanción y con base en qué si no la pusiera. El Código Penal del Estado de Jalisco
En el artículo 3 establece: artículo 13. Excluyen de responsabilidad penal las causas de inimputabilidad, las de inculpabilidad y las de justificación. Dentro de las causas de inculpabilidad menciona: 2. Son causas de inculpabilidad. C. Causar un daño por mero accidente, sin dolo ni culpa, ejecutando un hecho ilícito. Pero aclara: no operará tal excluyente si el activo provocó la agresión o la previó o pudo evitarla fácilmente por otros medios. Pero en este caso, la Fiscalía de Jalisco sacó un boletín confirmando que Joao Malek había sido trasladado al reclusorio preventivo, donde al día siguiente se le haría una audiencia por el delito a título de culpa grave. En este mismo boletín, que de igual manera confirmó que el resultado de las pruebas daba positivo en alcohol. Luego entonces el activo en todo momento tuvo la posibilidad de evitar la consumación del hecho. ¿Qué bien jurídico tutelado está en juego en este caso que se expuso? El bien jurídico tutelado se entiende por bien jurídico como aquellos valores fundamentales del ser humano y su entorno social, que son protegidos por el orden jurídico en tiempo y lugar determinados. En este caso, el bien jurídico que el Estado tutela son los delitos contra la vida y la integridad de las personas. F. Existen elementos de imputabilidad para el conductor. En este mismo boletín, que de igual manera se puede leer en la pantalla, así lo dice el artículo, el resultado de las pruebas daba positivo para alcohol. Horas después, en este mismo día, es decir, el lunes 24 de junio, la Fiscalía de Jalisco sacó un boletín confirmando que Joao Malek había sido trasladado al reclusorio preventivo, de donde al día siguiente se le haría una audiencia por el delito de homicidio a título de culpa grave. Aunque el boletín no lo menciona, un testigo declaró que el vehículo del futbolista descendió un acompañante que nunca fue detenido, pues al momento se retiró de la escena. Homicidio culposo se da cuando el sujeto activo del delito no tiene intención de cometer el ilícito, sin embargo lo realiza. En este caso, el homicidio culposo es la muerte del asegurado, causada por hechos accidentales fortuitos o involuntarios, del causante como consecuencia del proceder negligente. G. ¿Quiénes serían los sujetos activos y pasivos del presente caso? Sujeto del delito: el activo es la persona física que participa en el delito y que en este caso sería, presuntamente, el futbolista mexicano Joao Malek, quien pertenece a una filial del Sevilla en España, que juega en la tercera división y que se encontraba de vacaciones en Guadalajara. Estoy citando el texto como viene. Pasivo sería aquella persona sobre la cual recae la acción u omisión que realiza el activo, una persona física o moral, y que en este caso serían Fernanda, de 26 años, y Alex, de 33, que eran las personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente. G. ¿Merece una sanción, una pena o nada el conductor? La Fiscalía de Jalisco sacó un boletín confirmando que Joao Malek había sido trasladado al reclusorio preventivo, donde al día siguiente se le haría una audiencia por el delito de homicidio a título de culpa grave. En este mismo boletín confirmó que el resultado de las pruebas daba positivo en alcohol. Un testigo declaró que en la noche, alrededor de las 0 horas, algunas personas que portaban chalecos verdes y amarillos ayudaron a cortar la palmera en la que se impactó y a recoger los despojos del poste y las botellas de alcohol al momento del accidente del futbolista y la pareja. Los materiales fueron retirados en una camioneta sin placas ni logotipo. La pena se considera como la consecuencia que trae consigo la comisión de un ilícito, según lo previsto por la legislación penal del país. En mi opinión, merece una pena privativa de la libertad,
que es aquella donde el sujeto activo del delito no goza de su libertad. Dicha pena se purga en centros de readaptación social y son comúnmente llamadas cárceles. El plazo mínimo impuesto para esta pena es de 3 días y la máxima es de 60 años, según establece el Código Penal Federal. El Código Penal de Jalisco establece que en homicidios culposos con agravantes implican una pena de 4 años y 1 mes a 10 años de prisión. Título primero. De dicho código que se refiere a los delitos y la responsabilidad penal, en el capítulo 1, Reglas Generales sobre Delitos y Responsabilidades de los Partícipes, menciona los artículos. Artículo quinto. Delito es el acto u omisión que concuerde exactamente con la conducta, que como tal se menciona expresamente en este código o en leyes especiales del Estado. Y en el artículo sexto, los delitos pueden ser 1, dolosos, 2, culposos. Un delito es culposo cuando se comete sin dolo, pero por imprudencia o negligencia, para los efectos de lo previsto en los artículos 16 y 20, fracción primera, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son delitos graves aquellos que afecten de manera importante los valores fundamentales de la sociedad, con acciones y omisiones que generen mayor riesgo o con resultados de mayor peligro para la persona, bienes y familia del ofendido. En el artículo 48, referido a los delitos culposos, el Código Penal de Jalisco establece una aplicación de sanciones a los delitos culposos que a la letra dice lo siguiente. Artículo 48. Los delitos culposos se sancionarán con prisión de 3 días a 8 años y suspensión hasta por 2 años para ejercer profesión o oficio, en su caso. Inhabilitación hasta por 3 años para manejar vehículos automotores, o maquinaria o elementos relacionados con el trabajo, cuando el delito se haya cometido en usar alguno de estos instrumentos, en este caso, pues el automóvil. 1. Cuando conduzca el probable responsable con exceso de velocidad en más de 30 kilómetros por hora del límite establecido para la zona en donde ocurre el accidente. Él conducía aproximadamente a 130 kilómetros. Cuando el sujeto activo se le detecte más de 150 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o conduzca bajo el influjo de estupefacientes psicotrópicos, los señalados en la Ley de Salud, cuando conforme a dictamen pericial se pruebe que las sustancias alteran la facultad para conducir, lo cual es obvio, que se niega a proporcionar muestras de sangre o aire expirado para realizar las pruebas de alcohol, que no se efectuaron, o toxicológicas. Mi conclusión es que el estudio del derecho penal, en general de las ciencias penales, es una materia de conocimiento que siento que debimos de empezar a trabajar con la materia desde el inicio de la carrera de derecho y que junto con la materia de análisis histórico representa la base de todo el cúmulo de conocimientos que hemos cursado hasta este momento. Este aprendizaje representa definitivamente un valor agregado tanto a mi práctica profesional como sociólogo, así como al desempeño del encargo que cumplo en la alcaldía de Coajimalpa de Morelos, en la atención a las poblaciones callejeras y a los ciudadanos de la demarcación que viven con la difícil situación de tener que existir y socializar bajo la pesada influencia de una adicción, de la adicción a una sustancia psicoactiva. Muy frecuentemente, en la existencia de las poblaciones callejeras convergen los dos problemas de drogadicción y de abandono. Y en un sistema que criminaliza las adicciones cuando deberían representar características de una población vulnerable, en este caso, en esta demarcación, y que es mi responsabilidad que a los que deseo apoyarlos encontrar alternativas de recuperación para su reinserción al tejido social.